La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cristo vive. Cristo está vivo. Vamos a comenzar con Lucas 20 del 37 al 38. Hablando Cristo dice: pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:26 al 27. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ustedes vayan y miren el contexto. Mateo 17 del 1 al 7. Fíjense bien, hermanos. Antes de Cristo sabemos que vivió Moisés, en este caso, y Elías. Entonces fíjense bien, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte. Okay. Esto para nosotros alegóricos, ahorita se los explico. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ellos viven. ¿Okay? No es que están dormidos, no están dormidos. Unos están vivos, otros están dormidos y otros están muertos en el pecado. Entonces, aquí están muertos en el pecado. ¿Dónde está Pablo? Pablo vive. Pablo anda predicando en alguna parte del mundo. Su espíritu, así como lo explicó. De hecho, este es el contexto. Cuando los discípulos le dicen: ay, Señor, los discípulos, los fariseos, ellos dicen que primero tenía que venir Elías antes de que viniera el Mesías. Y Jesús les dijo: Elías ya vino. Entonces ellos comprendieron que era Juan el Bautista. El espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino del Señor como estaba profetizado. Entonces Pedro, se les apareció Moisés y Elías. Están vivos, hermanos. Hay mucha doctrina donde dicen que todos duermen, que todavía no. Cristo es un Dios de vivos, hermanos. Cristo vive. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temas. En la iglesia, ¿cómo es? Fíjense bien. Nosotros escuchamos el evangelio, y ahí andamos caminando. Un día el Señor nos abre el entendimiento y ¿qué? ¿Cómo vamos a escuchar esa voz del cielo? Porque acuérdense, la iglesia es... yo hice un estudio sobre esta roca, edificaré mi iglesia. La roca, ¿cuál es la roca?
en donde Dios nos abre el entendimiento, Dios mismo nos abre el entendimiento, y reconocer y saber que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos, Dios nos abre el entendimiento, se nos abren los ojos espirituales, entonces las puertas del Hades no prevalecen en contra de eso. Entonces, fíjense bien, aquí, ¿quién le reveló? En este caso, a Pedro, él escuchó en el monte. Pero fíjense bien, el monte, ¿se acuerdan cuando Jesús profetizó y a través de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, él dice que hay que huir al monte, no a los montes, al monte, ese es singular. El monte es Cristo. Cuando viene la persecución, debemos de huir al monte, o sea, entrar en oración, así como está en la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros tenemos la palabra de Dios, lámpara es a mis pies su palabra, pero necesitamos el aceite. El aceite es estar en comunión con nuestro Padre Dios a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Entonces así es como estamos despiertos. Entonces cuando viene la persecución en contra de nosotros, ni uno de nuestros cabellos se quema, alegóricamente. Entonces aquí es necesario subir al monte, hermanos. Es necesario orar, y nuestro monte es Cristo. Nuestra justicia es Cristo. Nosotros no podemos presumir que somos buenos. Él nos justifica a nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando eso pasa, si ustedes se fijan aquí, Cristo nos da el ejemplo. Él subió al monte. En este caso, el monte es nuestro Padre Dios. Entonces, para Cristo enseñarnos, para que hagamos lo mismo. Entonces, cuando sube al monte, su rostro de Cristo le cambió. De hecho, estaba profetizado que el sol, la luz del sol, iba a menguar. Esto es alegórico para la iglesia. Una persona que tiene la revelación del Hijo de Dios, ya vamos a decir entre comillas, el rostro de esa persona va a alumbrar más que el sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol pasará, se va a extinguir, pero la luz del amor de Dios permanecerá. Nosotros llevamos esa luz, hermanos, nunca se les olvide. Entonces Cristo vive, Cristo no está muerto, Cristo vive. Y Cristo también profetizó, dijo, ustedes van a hacer obras más grandes que las que yo hice. ¿Por qué? Porque Jesús literalmente sanó enfermos. Le dio luz a los ciegos. Abrió los oídos de los sordos. Sanó enfermos de lepra. Todo es alegórico, todo eso es alegórico. Por ejemplo, nosotros cuando llevamos el evangelio, sanamos a los ciegos de espíritu que no ven el pecado, que tienen lepra, y de hecho todos. Cuando uno peca y no se siente mal, esa es la lepra espiritual. ¿Por qué? En la lepra, hermanos, una persona que tiene lepra no siente dolor. Por ejemplo, se le puede quedar atorado o le machucan un dedo a una persona con lepra, no siente el dolor. No lo siente, no tiene esa sensibilidad. Entonces, a través de la lepra, a través del cuerpo humano, el Señor nos enseña en lo espiritual. En lo espiritual, una persona que no se siente mal cuando peca, cuando comete adulterio, cuando roba, cuando critica, cuando mata, y no se siente mal, entonces venimos con el evangelio, que Cristo vive, que Cristo murió por nosotros, que Él es el Hijo de Dios, que Él vive. Entonces esas personas que tenían lepra, cuando nacen de nuevo, ahora reciben el temor de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Una persona, si no tiene el Espíritu Santo, nunca se va a arrepentir, nunca. Es necesario recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado. Y fíjense, aquí está. Mientras él aún hablaba, una luz
una nube de luz los cubrió, así como está en el Salmo 21, y he aquí, perdón, 91, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Escuchas tú a Cristo? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Acuérdense, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces debemos de estar atentos a lo que nos dice el Espíritu. Los psicólogos le llaman la conciencia. ¿Okay? Está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y está el Espíritu del mundo, que es Satanás. ¿A quienes escuchas? A los dos o nada más escuchas a Satanás? Eso es lo que te tienes que mirar. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cristo estaba hablando? ¿Cristo estaba hablando? Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Entonces el que escuchaba a Cristo como un niño, vivieron como Pedro, como Juan, o sea, sus discípulos y los que creyeron en él, los fariseos se tapaban, o se agarraban, no, tú no eres el Mesías, o sea, no fueron humildes, no fueron como niños, y por eso, o sea, ellos querían presumir sus obras. ¿Por qué? Porque Dios les cerró el entendimiento. Así estaba escrito, y así hay personas todavía. Juan 3, del 3 al 5, respondió Jesús y les dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acuérdense, el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lo tenía enfrente de él, ¿ok? Entiendan esto. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo tenía la ley, él se quería justificar con la ley, entonces Cristo vino y el que creyó, en este caso Nicodemo creyó. Da testimonio de que Nicodemo creyó, porque él venía a escondidas a escuchar lo que decía Cristo. Entonces, él eventualmente pudo ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En simples palabras, si una persona escucha con humildad el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, resucitó, y por hacer eso recibe el Espíritu Santo, el que no hace eso no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, para seguir a Cristo es necesario buscarle a Él. Y eso lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros escuchamos el Evangelio, creemos en la carne, recibimos el Espíritu nos va a ayudar, nos va a conducir a Cristo para que creamos verdaderamente y lo sigamos a Él y no al mundo. Hay un proceso. En el pueblo, en el Antiguo Testamento está más clarito. Está el pueblo de Israel esclavizado. ¿Okay? Eso somos nosotros, esa es la alegoría. Nosotros somos esclavos del pecado. ¿Okay? Entonces Dios hizo maravillas. Les dio 10 plagas a los egipcios para que los dejaran salir. Eventualmente en la 10ª plaga, que era la Pascua, o sea, murieron los primogénitos de los egipcios, pero el pueblo de Israel, por haber celebrado la Pascua, y era beber, era comer el cordero, era un cordero, que eso apuntaba a Cristo, ellos no murieron. Entonces los primogénitos de los egipcios murieron,
¿Okay? Eso los dejaron salir. Eso ya eran libres. Entonces nosotros cuando escuchamos el Evangelio y entendemos que Cristo murió por nosotros, Él es el que hace las maravillas. La maravilla es de que Él murió por nosotros, ¿ok? Y resucitó. Esas son las maravillas que tenemos que contar, no nuestras maravillas. Entonces, ya Él nos libró, ya somos libres, pero ahora hay que pasar el Mar Rojo y hay que pasar el desierto. El Mar Rojo representa de que hay que conocer más a Cristo. Entonces, cuando hacemos eso, recibimos el Espíritu Santo, pero ahora ya lo recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón, como estaba profetizado en Jeremías 31 al 34. Entonces, ya tenemos la ley, o sea, el Espíritu Santo. No hay necesidad de que nadie nos diga. Ya el Espíritu Santo nos lo dice, si estamos atentos a la voz de Él. Si estamos atentos a la voz de Él. Pero si hacemos lo que nos dice el que nos odia, entonces estamos negando al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Morimos en el desierto y no llegamos a la tierra prometida. La tierra prometida es poder ver el reino de Dios, poder verlo, poder entrar en el reino de Dios. Hay un proceso. Para entrar a la tierra prometida aquí es dar fruto. Y ahorita lo voy a cubrir. Pero el verdadero es que nosotros resucitemos juntamente con Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a dejar el mundo, entramos en el reino de Dios y ya no morimos. Muere la carne, pero ya, entonces si la carne muere, nosotros seguimos vivos. Así como Pablo, así como Pedro, siguen vivos. Entonces esa es eventualmente nuestra corona. Pero ya aquí podemos entrar en el reino de Dios y lo vamos a cubrir. ¿Ok? Ahora vamos a... Déjenme ver. Jesús, Lucas 9:60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cristo es el juez de los, cuando éramos esclavos del pecado, Él también es juez de los, cuando yo andaba muerto en el pecado, Cristo era mi juez. Ahora que vivo juntamente con Él, sigue siendo mi juez. ¿Ok? Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 6:11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. ¿Ok? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, llevando a través de nuestra boca, de nuestra voz, llevando las buenas nuevas, amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a no darle gusto a los sentidos de nuestros cuerpos, a nuestros ojos carnales, al querer escuchar cosas agradables aquí, para que todo es vano, todo lo que es vano, todo lo que es de este mundo, sino más bien a las cosas del reino de Dios.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, por dar un ejemplo, en la doctrina católica se enseñan los 10 mandamientos, cumplirlos junto con los sacramentos para salvación? Eso es un error. Eso es un error porque, y por eso el pecado se enseñorea de las personas, o sea, se tiene que estar confesando continuamente por los mismos pecados, cuando ya Cristo, en el ministerio de la reconciliación, nosotros somos perdonados a través de la obra de Cristo Jesús, que es su muerte y su resurrección. Pero una persona que se quiere justificar con la ley, se va a manifestar precisamente el pecado en esa persona. ¿Por qué? Porque Cristo no va a ser avergonzado, y son avergonzados. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, ya no estamos bajo la ley. ¿Okay? Desde Génesis, por decir, desde Génesis hasta Zacarías o Malaquías, se profetizó acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Una vez que viene Juan el Bautista anunciando el reino, para preparar el reino, el camino al reino de Dios, ya todo eso se cumple en Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo, una vez que viene Cristo, Él hace el nuevo pacto en la última cena. Se cumple Éxodo 12, cuando Él, que es nuestra Pascua, es sacrificado. Entonces, todos en esta vida, el que coma el cordero y tenga la sangre del cordero en las puertas del dintel, o sea, el que tenga el evangelio en su corazón y es guiado por el Espíritu Santo, no muere. Fíjense bien, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Él rompió el pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés, en donde están las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. ¿Ok? Que eso es simbólico también para nosotros. Si nosotros decimos que seguimos a Cristo, pero no obedecemos, entonces está escrito, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, si antes, por faltar a uno de los pecados, las personas morían, dice Pablo a los Hebreos, cuánto más al que pisoteare la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, ay de él. Entonces, Cristo nos da vida juntamente con Él. Fíjense bien, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ya no estamos bajo ese pacto, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o sea, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué debemos de hacer? Para que llevemos fruto para Dios. Y hay una alegoría. Pasó literalmente, pero es una alegoría para nosotros. Viene caminando Jesús, viene con sus discípulos, mira una higuera y tenía hojas, aunque no era el tiempo todavía, ¿ok? Pero tenía hojas y Cristo quiso comer y no tenía fruto. Y le dijo, nunca más darás fruto. Y esa higuera se secó. Esa higuera, somos nosotros. Ponle que Cristo, Dios es el que siembra. Cristo es el árbol, es el tronco. Nosotros somos las ramas. Nosotros tenemos que dar los higos. Entonces, si nosotros ya somos cristianos, escuchamos el Evangelio, somos guiados por el Espíritu Santo, debemos de dar fruto para Dios. Fíjense bien.
Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. Tú puedes decir gloria a Dios y le cantas gloria a mi Padre Dios, gloria, 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 y te agarras cantando puro gloria. Eso no es, hermanos. Está bien, si tú lo haces, está bien. A veces cantamos con nuestros hermanos, gloria a Dios, a mi Padre. Sí, está bien. Pero en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor nos llama a que seamos discípulos. Que llevéis mucho fruto. ¿Ok? Yo siempre menciono Gálatas 5:22 al 24, más el fruto del Espíritu es amor. Debemos de amar cuando llevamos el Evangelio estamos amando. Yo los estoy amando aquí. ¿Por qué? Porque yo hago el estudio bíblico, estoy dedicando mi tiempo se lo estoy dedicando a mi Padre Dios y a mis hermanos, al cuerpo de Cristo. Entonces yo lo comparto con ustedes, yo los estoy amando, les estoy dando testimonio que los amo. ¿Ok? Entonces, ahora en el mundo, alguien nos va a ofender. Para poder dar testimonio de que amamos, alguien nos va a ofender. Entonces tenemos que dar fruto ahí. Si alguien del mundo, un incrédulo, viene y me da una cachetada, yo le debo de poner la otra o debo de callar. ¿Ok? Entonces hay que amar. Ahora, si un hermano en la iglesia viene y me da una cachetada, yo le puedo preguntar, hermano, ¿por qué me pega? Porque es mi hermano, es iglesia. Entonces, ¿por qué hay que hacer eso? Pues porque es necesario llamarle la atención a una persona que anda desordenadamente dentro de la iglesia. Hermano, ¿por qué me pega? Dígame qué hice mal. Entonces hay que ver. Ahora, si nosotros le hicimos mal, bueno, hay que reconocer que, perdóneme, hermano, porque lo ofendí o lo que sea. Pero si nos pegó por ninguna causa, entonces hay que decirle que se arrepienta. Si no se arrepiente, hay que decírselo delante de otra persona, 2 o 3 testigos. Y si no se arrepiente, delante de toda la iglesia. Y si no se arrepiente, se le expulsa de la iglesia y se le trata como uno del mundo. Entonces, si viene esa persona que ya es del mundo, porque ya fue expulsado de la iglesia y me pega en la izquierda, entonces le debo de poner a la derecha, ya no debo de decir nada porque es del mundo. Debo de seguir amándolo. ¿Ok? Amor, gozo. ¿Cuándo nos gozamos? En las persecuciones. Y la persecución viene específicamente dentro de la iglesia, precisamente los hermanos que no quieren amar. Okay, debemos de gozarnos cuando somos perseguidos. Okay. Satanás es un espíritu y él usa un vaso, él usa un vehículo para ofendernos. Entonces el vehículo a veces somos nosotros mismos. Viene Satanás, nos pone pensamientos para que caigamos, para que pequemos, para que neguemos a Cristo. Pero si nosotros sabemos defendernos, eventualmente llegamos al entendimiento de cómo defendernos y el Espíritu Santo nos ayuda, entonces lo rechazamos. ¿Okay? Entonces, cuando los hermanos nos ofenden, nos gozamos. ¿Okay? Paz. ¿Cuándo vamos a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando nos vienen las tribulaciones, hermano. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos adoraban a nuestro Padre Dios, a Yahweh. Entonces se hizo un edicto ahí de que no, tenían que echarlos al horno de fuego si ellos no adoraban. Vamos a decirlo para nuestros días, si nosotros no adoramos el mundo, vamos a ser echados en el horno de fuego. ¿Okay? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nosotros no vamos a adorar tu estatua, Nabucodonosor. Entonces él se enojó y entonces él los mandó al horno de fuego. ¿Okay? Entonces dijo, sabemos que Dios nos puede librar y aunque Dios no nos libre de aquí, nosotros de todos modos no vamos a adorar la estatua, que es el amor a este mundo. Entonces ellos no fueron avergonzados, ni uno de sus cabellos se quemó. Eso está en Mateo 24. Cristo dice, ni uno de sus cabellos se quemará.
ni siquiera huele a quemado, que es alegórico, que es simbólico. Entonces ahí, cuando nosotros ponemos la confianza en nuestro Señor, cuando somos débiles, ahí es cuando somos débiles, porque Nabucodonosor tenía más poder de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos eran débiles, nosotros somos débiles cuando nos persiguen. Entonces nuestra confianza es Cristo Jesús. Cuando somos, no nos vamos a poner ahí, no que si vienen contra nosotros la gente, no, pues yo me voy a comprar una 45, me voy a comprar un rifle, me voy a comprar un cuerno de chivo. Hermanos, por Dios, muchos cristianos hacen eso. No, fíjense bien. El Señor le dijo a Pablo. Pablo le pidió al Señor que, porque había alguien que lo ofeteaba, dice, 3 veces le he pedido al Señor el aguijón de la carne. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Una vez que somos cristianos, la gracia para el mundo es Cristo, la gracia para la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces él ya tenía Cristo, él tiene el Espíritu Santo. Entonces ahí cuando estaba siendo atacado, que venía un mensajero de Satanás y lo abofetea, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí cuando somos débiles, cuando vienen contra nosotros, ¿ok? Ahí cuando somos débiles se manifiesta el poder de Dios. En este caso, Dios te da la paz ahí donde el mundo no puede tener paz. Paciencia. La paciencia es que seamos pacientes hasta el último día. O sea, de mantener nuestra fe de que somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero acuérdense, tenemos que dar fruto. ¿Okay? Porque mucha gente se queda con Cristo y no dar fruto. No, ya somos salvos, pero debemos de ser la luz del mundo. ¿Okay? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dar testimonio de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces nosotros vamos a ser pacientes esperando la segunda venida de Cristo, o sea, hasta que nos moramos, ¿okay? Para que recibamos la corona. ¿Okay? La benignidad, que tiene que ver con hacer el bien. La bondad, nosotros vamos a ser bondadosos, no vamos a andar condenando a todo mundo, no. Fe, ahí cuando vamos a ocupar fe, en la tribulación el Señor nos va a dar fe. Mansedumbre a través del Espíritu Santo, y debemos de reconocer, si nosotros no reconocemos que somos pecadores, estamos practicando la mansedumbre. Pero una persona que viene y trata mal a otros porque no hablan en lenguas, porque no es de la iglesia la que fundió Cristo, porque, o sea, mira al mal a un cristiano simplemente porque ellos piensan que hacen cosas en su denominación, no están siendo mansos, están siendo orgullosos. ¿Okay? Eso, la mansedumbre, todo comienza con reconocer que somos pecadores. Ahí comienza la mansedumbre. Perdóname, Padre, porque soy un pecador. Así de simple. Somos pecadores. Entonces no tenemos nada que presumir. Entonces no podemos venir con el dedo, así como está el verdadero ayuno, que es que no andes apuntando y a la gente, hey, tú pecador. Si quieren ayunar, en el Antiguo Testamento está el ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Que tengas compasión de la gente. Que tengas compasión de la gente. No que andes apuntando, ¡hey, pecadores! Todos tenemos a eso, hermanos, todos, sin excepción. Pero necesitamos crecer. Entonces ya una vez que vamos creciendo, hay que dejar eso. Ok, hay que dejar eso. O sea, no más de andar apuntando, oye, yo soy pecador, ¿cómo voy a venir? Le voy a decir, ¡hey, tú, pecador! No. Al mundo se le lleva a Cristo. En la iglesia ya es guiado por el Espíritu Santo. El pastor va a hablar lo que tiene que decir, inducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar palabra al pastor para confortar, para confortar, para exhortar, porque el pastor no sabe lo que alguien está haciendo bien y lo que alguien está haciendo mal, pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces el Espíritu Santo viene y a través del pastor les da palabra, ¿okay? O a través de mí, en este caso a los pastores, porque yo le predico aquí a los discípulos. Unos son pastores, otros, cada quien sabe su ministerio. ¿Okay? Entonces, yo no sé los pecados de cada quien, y el pecado de muerte es la incredulidad. ¿Okay?
la templanza. Todo esto es el fruto. En esto glorificamos a nuestro Padre Dios. Que llevemos mucho fruto, que amemos, que nos gocemos en las persecuciones. Vamos a tener paz ahí donde tenemos tribulación, que seamos pacientes hasta la segunda venida. La benignidad, el amor de Dios está en nosotros, vamos a hacer obras buenas. Es eso también, en eso estamos glorificando a nuestro Padre Dios, bondadosos con todos, teniendo fe, hermanos, no dudando. Ejemplo, viene Cristo, está con los discípulos, y los discípulos entran en el mar. En el mar es una alegoría, es alegórico, es simbólico de los que andan en el mundo. El mar es el mundo. Entonces una cosa es estar en la playa y otras cosas es estar en lo profundo del mar, arriba. Entonces cuando se está arriba del mar, en lo profundo ahí es donde más sufrimiento hay. Entonces Cristo viene con ellos, no van solos, pero Cristo está dormido. ¿Okay? Entonces se levantan las tempestades son los problemas de la vida. Ahorita es el coronavirus, los que perdieron su trabajo, los que tienen alguna enfermedad, esas son las tempestades de la vida. Entonces tienen que tener fe, hermanos. En Cristo deben de subir al monte. Huyan al monte porque están siendo perseguidos por Satanás. Okay. Ahora, si no tienen miedo y están todos rendidos al Señor, bueno, esa es señal de que vas bien. Excelente. Sigue adelante y comparte con tu hermano. Pero si tienes miedo y no sabes qué hacer, bueno, sube al monte. Debes de pasar tiempo orando, hermano. Así como Cristo lo hizo, que se fue al monte, tú debes ir al monte. Debes de pasar más tiempo orando. Trata bien a tu prójimo. Isaías 58, ese es el ayuno. Deja de criticar, deja de condenar, perdona, porque si tú no perdonas al que te ofende, tampoco Dios te perdona, es condicional. Tienes que perdonar, o sea, ese es fruto también. Dice, pero los que son de Cristo, viene una persona, vamos a decir, tú le prestaste $10,000 y la persona no te pagó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdónalo. Perdónalo. ¿Cómo le haces? Aquí está, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Tienes que llevar tu cruz. Perdónalo. O perdónala. Ni se han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El deseo es que te pague tu dinero porque es tuyo. Pero déjame decirte algo. Todo lo que hay en este mundo, tanto lo muerto como lo vivo, todo le pertenece a Cristo. Todo es de la iglesia. Todo le pertenece. Entonces el hecho de que tú le hayas prestado $10,000 no eran tuyos. Son de Dios. Entonces el hecho de que tú le hayas prestado $10,000, déjaselos. Ahora, si es del mundo, bueno, estás dando testimonio. A lo mejor con tu testimonio esa persona puede venir al arrepentimiento. Porque nosotros, con el bien, dando buen testimonio, estamos de alguna forma predicando también, con nuestras obras, con nuestro testimonio. Cristo dijo, ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo. ¿Okay? Ahora fíjense lo que dice Daniel 2:44 en relación al reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, es la profecía, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino de Cristo, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Cristo ya se ganó todo en la cruz. ¿Okay? Mateo 6:25 al 34. Fíjense bien. Hablando Cristo, por tanto os digo, aquí ya estamos hablando del reino de Dios, ¿ok? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. O sea,
Les voy a decir este versículo. No traten de ganarse el reino de Dios con sus obras. No traten. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Ahora también literalmente también. O sea, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. No se preocupen. Tanto en lo material como en lo espiritual. Si no tienes dinero para comer en lo material, no te preocupes, Dios va a cuidar de ti. ¿Okay? Porque Cristo está en el cielo pidiendo por ti. Si tú tienes la confianza en Él. Pero si no has perdonado, si quieres seguir siendo rico, quieres dinero, quieres... No, tienes que dejar todo, hermano. Tienes que dejar todo. Entonces, tú dices, ok, Señor. Y sé honesto, Padre, perdóneme. Perdóneme, soy un miedoso, me encanta el dinero. Sé honesto. Reconócete pecador y sigue a Cristo. Y a la medida que haces eso, ya no te afanas. Dice, considera a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Okay. O sea, está diciendo que Salomón no se vistió con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con Salomón, pero no dentro de Salomón, no en su mente y en su corazón, no. Estaba con él. Fíjense bien, Yahweh, Dios por nosotros. Yahshua, Cristo con nosotros. O sea, Cristo estuvo en Judea. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, algo así. Dios en nosotros. El Espíritu Santo. Dios en nosotros. Nosotros, dijo Cristo, Juan es el más grande de todos los profetas. Pero el más chico en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él está vestido con el Espíritu Santo. ¿Okay? Aquí mucha gente lo toma donde no te puedes comprar vestidos de allá en Nueva York y no inventen. Esa es la mente carnal. O sea, una persona que va y compra marca, la marca cuesta más. Pero obviamente mucha gente no sabe esto. Por ejemplo, hay un diseñador, que hay de diseñadores a diseñadores. Nueva York es famoso por eso. Una mujer que tiene millones de dólares puede ir con un diseñador para que le haga un vestido exclusivo a ella, imagínate tú, una mujer se compra un vestido bonito y luego va a una fiesta y resulta que otra persona trae el mismo vestido. Muchas veces es vergonzoso para una mujer que fueron al especial donde mismo. Pero una persona adinerada va con un diseñador para que le haga solamente un vestido a ella. Entonces nadie más lo va a tener. Por eso les menciono eso, aclarándoles. Entonces, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de vestirnos, ¿okay?, con el don de Dios, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús, y con el vestido de la capa, o sea, el Espíritu Santo en nosotros. Dice, y si la hierba del campo, nosotros somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Espíritu Santo nos ayuda con la fe. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles o los incrédulos buscan todas estas cosas. ¿Ok? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está, el Evangelio. Y todas estas cosas van a ser añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios sabe, Cristo sabe, Dios sabe, nosotros sabemos. Salomón lo escribió en el libro, en el Eclesiastés, que todo es vanidad, todo lo que está bajo el sol, o sea, todo en este mundo es vanidad. Salomón tuvo mujeres, y no tuvo una ni 5, tuvo 1000, hermanos. Tuvo dinero, y eventualmente dijo, no, todo esto es nada, todo esto es vanidad. O sea, no le llenó, y de hecho se volvió idólatra.
¿Y qué pasó? Y precisamente por ese pecado, el reino se dividió en dos. Entonces el reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino está dividido aún hoy. Entonces en la iglesia. Pero Dios así lo estableció. Entonces fíjense bien, hermanos, debemos de llevar fruto y debemos... déjenme seguir con el reino de Dios. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, o por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando Cristo sanaba a un enfermo, era por el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento? El dedo de Dios. Los ángeles. Los ángeles. Cristo, cuando vinieron y le preguntaron, ¿qué hacemos con esta mujer? La encontramos en pleno adulterio. Cristo, ¿qué hizo? Se agachó y empezó a escribir con el dedo de Dios, ¿okay?, de una forma simbólica. Lo hizo literalmente. Se agachó y empezó a escribir. ¿Qué escribió? Los mandamientos, porque eso era lo que estaba escrito en la ley. Que cuando a una persona le encontraran, a las personas, porque se ocupan dos, le encontraran en adulterio, los dos deberían de ser apedreados hasta la muerte. O sea, enseñarle los 10 mandamientos que estaban escritos en dos tablas de piedra. Cristo hizo eso. Se agacha, escribe los primeros, los mandamientos. Yo me imagino que fueron los que estaban en la piedra: no matarás, no fornicarás, no hurtarás, todo lo que tiene que ver con eso. Y se levanta. Ahora, cuando él hizo eso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles vinieron y le pusieron en sus mentes a cada uno sus pecados. ¿Y qué hicieron ellos? Les entró el terror, les entró el miedo, porque ellos sabían que eran pecadores. Y comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Okay. Pero cuando escribe los primeros, se levanta y les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué hizo Cristo? Él estaba libre de pecado. Entonces él le arrojó a la mujer adúltera, pero también a ellos, los mandamientos, la primera piedra. Okay. La segunda piedra, cuando les dijo, Cristo se agachó otra vez para escribir los demás, pero ya no era guardar el sábado. ¿Por qué? Porque él era más grande que el sábado. Con no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahí es suficiente. O yo soy Jehová tu Dios. En ese caso tenían al Hijo de Dios, que es la imagen misma de Dios, lo tenían enfrente. Pero él, al escribir los primeros, los de la primera piedra, se fueron. Entonces le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete, ahí está la justicia. A eso vino Cristo, hermanos. Ahí está la justicia de Dios, ahí está la misericordia de Dios. Vete y no peques más. Él es el único que puede decir eso. No peques más. Uno solo es el dador de la ley. Es Cristo. Entonces él no lo dice a través del Espíritu Santo. Pero si una persona no pone atención a lo que le dice el Espíritu Santo, no está escuchando su voz. ¿Por qué? Porque nunca pasa tiempo con él. Hay que dedicarle tiempo al Señor. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Mateo 19:24, otra vez digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 4:11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Hermanos, yo lo entiendo y espero en el Señor que ustedes también. Si no lo han entendido, Dios les va a quitar las escamas de sus ojos para que entiendan el reino de Dios. Yo lo estoy explicando. Dice: mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Entonces hay mucha gente que no entiende las parábolas, pero Cristo nos las enseña. ¿Okay? Marcos 9:1 también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí en la generación de Cristo que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cristo resucitó y varios lo miraron. Marcos 10:14-15.
Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, hay que ser humilde, hermanos, como un niño, no entrará en él. Hay gente que se aferra a su doctrina. No, tiene que ser con el catecismo en la Iglesia Católica. Los testigos de Jehová en su doctrina es errónea también, igual. ¿Ok? Los pentecostales, si no hablas en lenguas es que no tienes evidencia de que tienes. Hablar en lenguas, hablarán en otras lenguas, quiere decir la lengua del Señor. Ya no van a andar hablando la lengua del mundo. Una persona que dice, que habla en lenguas y luego dice, Dios quiere que sea rico, no ha entendido. Esa no es la lengua. La lengua es la lengua del amor. Y hablarán nuevas lenguas. Y magnificaban a nuestro Padre Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Confían en las riquezas. Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo se esforzaban? Con la ley, guardando el sábado, ayunando. No, ya lo tenían enfrente de él. Cuando Cristo le dijo a Pedro, Simón, sígueme. Ahí está, ya era salvo, así de fácil, así de simple. Leví, sígueme. Leví, que es Mateo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. A otros les da una parábola, otros les dice, sígueme, Señor, déjame ir a cuidar de mi padre y cuando él se muera, entonces te voy a seguir. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Entonces, si tú quieres seguir al mundo, si tú quieres dinero, si tú quieres una carrera para tener mucho dinero, si tú quieres, bueno, si el Señor viene y te dice, sígueme, síguelo. Porque si no, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Y muchos tratan de entrar en él con falsas doctrinas. Lucas 17:20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, fíjense bien, hermanos, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni darán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No viene con advertencia. En un abrir y cerrar de ojos viene Cristo y pasan dos cosas, o come o no come. Entonces, si tú estás en una situación y Cristo viene, el Espíritu Santo viene, okay, porque hay una visitación. No lo puedes ver, a Cristo no lo puedes ver, hay una visitación. Cristo te visita a ver si das fruto. Y si en esa visitación, tú no sabes cuándo, pero va a venir, viene, y tú no diste fruto, andas en el mundo, se te pasó y ni cuenta te diste. Y dice el Señor, nunca más de fruto. Entonces nosotros debemos de estar despiertos, orando, todos los días. Una vez que sigues a Cristo, todos los días, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú diste evidencia, tú nos salvaste, en ti somos salvos, gracias Cristo Jesús. Tú le pides a nuestro Padre Dios, al que nunca has visto, pero lo puedes ver en el carácter de Cristo Jesús. Gracias Padre mío, y le pides en el nombre de Cristo Jesús y dejas guiar por Él. El Señor te puede hablar a través del pastor, a través de mí, a través de muchas personas, a través de visiones, a través de sueños. Hay gente que dice, no, pues la gente comió muchos tacos. Sí es cierto. Entonces hay que ver si es de Dios o no es de Dios, los sueños, ¿okay? O las visiones.
porque Satanás también se hace pasar por ángel de la luz. Ah, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, el evangelio, paz ahí donde la gente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y gozo en el Espíritu Santo. O sea, vida y vida en abundancia. So viene alguien, nos trata mal, tú te gozas en la carne. Es bien difícil gozarse cuando alguien te está golpeando, pero cuando alguien te golpea y tú lo sufres y tú dices, me están golpeando porque yo sigo a Cristo, y tú te aferras a Cristo, te aferras al monte. Entonces tú dices, gracias Señor. Ya una vez que termina eso, que te golpean, tú te gozas y gracias Señor, mire, fue perseguido por amor a usted, Padre Santo, pero que sea por eso y no porque en realidad anda siguiendo el mundo. Entonces tú te gozas y te viene un gozo, hermanos, que tampoco se puede explicar. No te lo puedo explicar. No se puede. Entonces ahí cuando eres débil, Dios de una forma sobrenatural te da un gozo y tú dices, gloria a mi Padre Dios, Señor. Entonces entiendes, hermano, entonces Dios se manifiesta en las tribulaciones. Imagínate Dios, voy a dar una pasadita a ver, nomás porque sí. No, precisamente en las tribulaciones, dice Pedro, es necesario que a través de varias tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, entonces aférrense a su palabra, dedíquenle tiempo al Señor, oren, hermanos, oren. Todos, casi sin excepción, nos quedamos cortos en la oración. Ok, es algo típico. Oremos, hermanos, siempre estar en oración, pero no nada más por nosotros, oremos por los desafortunados, por los ciegos, por los huérfanos, por las viudas, alegóricamente, por los que no tienen a Cristo. Oremos por ellos, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.